¿Y si te dijera que la paz que buscas con tanto afán no es un premio al final de una larga carrera, sino el terreno mismo sobre el que corres sin darte cuenta? Es una broma cósmica exquisita, la humanidad entera corriendo en busca de algo que ya posee, como un pez que busca desesperadamente el agua. Crees que necesitas un mapa, una técnica, un esfuerzo heroico para llegar a ese estado de calma. Pero cada paso que das en esa dirección es un paso que te aleja del lugar donde ya estás. La búsqueda misma crea la distancia. El esfuerzo es el velo que oscurece lo que intentas ver. ¿Qué pasaría, entonces, si la única acción necesaria fuera la más simple y a la vez la más difícil de todas: dejar de buscar? ¿Has sentido esa vibración constante, ese zumbido de fondo en tu mente? Es el motor de la huida. Huimos del aburrimiento, de la ansiedad, del vacío que tememos en los momentos de quietud. Nos decimos que corremos hacia la felicidad, el éxito, la iluminación. Pero si te detienes un instante y escuchas con atención, te darás cuenta de algo profundamente irónico. El monstruo que te persigue tiene el sonido exacto de tus propios pasos. No huyes de algo externo, sino de ti mismo, del eco de tu propia resistencia. Estás atrapado en un laberinto cuyo único muro eres tú. Y mientras sigas creyendo que la salida está adelante, seguirás corriendo en círculos, agotado por una persecución que tú mismo inventaste. Nuestra cultura nos ha enseñado a ser maestros del control, arquitectos de nuestro destino. Se nos dice: si no te gusta algo, cámbialo. Si tienes un problema, resuélvelo. Aplicamos esta lógica a nuestro mundo interior, tratando nuestros pensamientos y emociones como enemigos a vencer o territorios a conquistar. Nos convertimos en tiranos de nuestra propia mente, librando una guerra civil interminable contra nosotros mismos, y nos preguntamos por qué nos sentimos tan cansados. Creemos que la rendición es una derrota, el fracaso definitivo del yo. Pero, ¿y si fuera la única victoria posible? La única estrategia que no hemos intentado es la no estrategia. Y es justo ahí donde el juego revela su trampa más sutil. Y ahí estás, en el centro de tu propio universo, sintiendo el peso de ser el director, el guionista y el actor principal de una obra que parece no tener fin. Te han enseñado que la vida es un proyecto que debes gestionar, un problema que debes resolver. Cada mañana te levantas con una lista invisible de tareas: ser más productivo, más consciente, más feliz. Te has convertido en el escultor de ti mismo, martillando y cincelando cada imperfección, convencido de que la paz es una obra maestra que solo se alcanza con esfuerzo y control. Pero mira tus manos, están cansadas de tanto apretar. Sientes el agotamiento de sostener una identidad que tú mismo has fabricado, una máscara pulida que se siente cada vez más pesada y ajena. Sientes ese miedo sutil, ¿verdad? El miedo a tomar el camino equivocado. Cada decisión se siente como un punto sin retorno, una apuesta existencial con consecuencias permanentes. Vives en un laberinto de posibilidades, paralizado por la creencia de que existe una única salida correcta y que todas las demás conducen al fracaso. Esta ansiedad por acertar te mantiene en un estado de análisis perpetuo, calculando riesgos, sopesando opciones, buscando una certeza que la vida, en su naturaleza fluida, jamás te ofrecerá. Y así, en tu intento de evitar el error a toda costa, te quedas inmóvil en el centro del laberinto, sin darte cuenta de que la verdadera trampa no son los caminos, sino la creencia de que tienes que elegir uno para estar a salvo. Incluso tu búsqueda espiritual se ha convertido en una carga, en otra tarea en tu interminable lista de pendientes. Meditas para alcanzar la calma. Lees libros para encontrar la verdad. Practicas la gratitud para sentirte pleno. Pero en el fondo, cada una de estas acciones nace de una sutil sensación de carencia, de que algo en ti está roto y necesita ser reparado. Conviertes la liberación en una meta, la iluminación en un trofeo. Acumulas conceptos y técnicas como un coleccionista ansioso, esperando que la próxima pieza del rompecabezas te dé finalmente la paz. Pero la paz no es una adquisición, y mientras sigas tratándola como tal, seguirás siendo un mendigo sentado sobre un tesoro,
buscando en el exterior lo que ya reside en tu interior. Te has vuelto el vigilante incansable de tu propia mente, un guardia de seguridad que patrulla los pasillos de tu conciencia. Catalogas cada pensamiento como bueno o malo, cada emoción como positiva o negativa. Libras una guerra silenciosa contra tu propia ansiedad, intentando reprimir la tristeza y forzar la alegría. Es un trabajo de tiempo completo y es absolutamente agotador. Estás tratando de controlar las nubes en el cielo, de ordenar las olas del mar. No te das cuenta de que al resistirte a tus propios estados internos, les das el poder que tienen sobre ti. El pensamiento que intentas reprimir es el que más grita. La emoción que intentas negar es la que más te consume desde las sombras. Y en medio de todo este esfuerzo, buscas un sentido, un gran propósito que le dé coherencia a tu existencia. Crees que el sentido es algo que se encuentra al final de un largo viaje, como un tesoro escondido. Lo buscas en una carrera, en una relación, en un logro extraordinario. Pero esta búsqueda te mantiene perpetuamente insatisfecho, porque siempre sientes que aún no has llegado. Mides tu vida en función de un destino imaginario, y te pierdes el milagro de estar simplemente aquí, ahora. ¿No ves que el sentido no es un punto de llegada, sino la textura misma del viaje, el simple acto de respirar, de sentir el sol en la piel, de observar el mundo sin la necesidad de que signifique algo más que lo que es? Además, juegas a un juego imposible, el de la comparación. Miras a tu alrededor y ves a otros que parecen tenerlo todo resuelto. Sus vidas, vistas desde la distancia de una pantalla, parecen coherentes, pacíficas y exitosas. Y entonces, una voz interior te susurra que estás fallando, que te estás quedando atrás. Esta comparación es el veneno más sutil, porque te hace sentir aislado en tu lucha, como si fueras el único que se siente perdido. No ves que los demás también están jugando su propio juego, con sus propias máscaras y sus propias batallas internas. Estás comparando tu complejo y caótico detrás de cámaras con el montaje final y editado de la vida de otra persona, una receta segura para la desesperación. Así, llegas a un punto de profundo cansancio, un agotamiento que no es físico, sino del alma. Estás harto de intentar, de luchar, de controlar, de buscar. La energía que antes dedicabas a arreglarte se ha agotado y te quedas en un silencio vacío, una especie de rendición forzada por el simple agotamiento. Sientes que has fracasado en el proyecto más importante de todos, el de ser feliz. Has intentado todas las estrategias, has seguido todos los mapas y sigues sintiéndote en el mismo lugar. Y es justo aquí, en este punto de quiebre, en esta dulce desesperación, donde la mayoría de la gente cree que ha perdido el juego. Pero es justo ahí donde la verdadera apertura es, por fin, posible. Y es aquí, en este agotamiento sagrado, donde comienza el verdadero desmoronamiento. Porque todo lo que has intentado hasta ahora, cada técnica, cada meditación, cada libro, se ha basado en una premisa fundamentalmente errónea, la idea de que tú, el pensador, eres una entidad separada de tus pensamientos. Crees que eres el jinete que debe domar al caballo salvaje de la mente. Pero, ¿y si te dijera que el jinete y el caballo son la misma criatura? Que el que intenta controlar el caos es la fuente misma de ese caos. Estás intentando apagar un fuego con gasolina, creyendo que con suficiente esfuerzo, eventualmente, el fuego se rendirá. Es una estrategia perfecta para mantener la guerra, pero absolutamente inútil para encontrar la paz. Observa al buscador dentro de ti. Es una figura admirablemente persistente, ¿no es así? Un detective incansable que examina cada pista, cada sentimiento, cada pensamiento, en busca del culpable de tu infelicidad. Este buscador es el arquitecto de tu laberinto interior. Te promete la salida, pero en secreto disfruta construyendo muros cada vez más complejos. Te dice, cuando logres la calma, serás libre. Pero es él quien define la calma como la ausencia de ruido, y luego se dedica a hacer ruido para tener algo que calmar. Él es el problema que finge ser la solución. El buscador no quiere encontrar, porque el día que encuentre, su trabajo habrá terminado. Y un buscador sin búsqueda es simplemente nada.
Esta es la broma cósmica en su máxima expresión. Cuanto más te esfuerzas por alcanzar la paz, más la alejas. Es una ley infalible. Cuanto más intentas relajar un músculo a la fuerza, más tenso se pone. Cuanto más intentas dormirte, más despierto te quedas, contando las grietas en el techo. Cuanto más intentas no pensar en algo, más ocupa tu mente. Tu esfuerzo por alcanzar un estado de no esfuerzo es la contradicción más agotadora de todas. Estás tratando de usar la tensión para crear relajación. Estás intentando usar el ruido para fabricar silencio. Y sigues creyendo que el problema es que no te estás esforzando lo suficiente, cuando el esfuerzo mismo es el único problema. Así que surge la pregunta inevitable: ¿quién es este yo que está tratando de controlar todo? ¿Quién es esta entidad que se siente separada de la experiencia y que cree tener el poder de manipularla? Míralo de cerca. Cuando un pensamiento de ansiedad aparece, ¿quién es el que dice: este pensamiento no debería estar aquí? Ese segundo pensamiento, el del juicio, el del control, es el verdadero origen del sufrimiento. No es la primera ola, sino tu resistencia a ella lo que crea la turbulencia. El controlador es una ilusión, un eco, un fantasma creado por la propia mente para darse la sensación de que alguien está al mando. Pero no hay nadie en la cabina de control. Nunca lo hubo. Te has convertido en un experto en el arte de la huida sutil. No huyes hacia las montañas o hacia un monasterio, sino hacia el futuro. Huyes hacia la idea de un tú mejorado. Un tú iluminado que finalmente habrá resuelto todos sus problemas. Cada acto de automejora es una forma de rechazar quién eres en este preciso instante. Le declaras la guerra a la hora en nombre de un mañana que nunca llega. Pero la vida solo sucede aquí, en este momento. Al huir del presente, estás huyendo de la única realidad que existe. Estás corriendo tan rápido para llegar a casa que pasas de largo 1000 veces, sin darte cuenta de que tus pies nunca abandonaron el umbral. Imagina que tu mente es un lago de agua cristalina. Cada vez que intentas forzar la quietud, cada vez que luchas contra un pensamiento, es como si arrojaras una piedra al agua, creando ondas que perturban la superficie. Desesperado por la falta de claridad, comienzas a agitar el agua con las manos, tratando de calmar las ondas, pero solo consigues enturbiar el fondo y levantar el lodo. El agua se vuelve opaca, y entonces te frustras aún más. La solución nunca fue agitar el agua. La solución siempre fue retirar las manos y permitir que el lodo, por su propia naturaleza, se asiente. La claridad no es algo que se produce, es lo que se revela cuando cesa la interferencia. Y así, te das cuenta de que el yo que busca la paz es, paradójicamente, el único obstáculo para ella. Es una danza absurda en la que te persigues a ti mismo por una habitación, convencido de que estás persiguiendo a otra persona. El que busca la libertad es el carcelero. El que anhela el silencio es el que no para de gritar. No hay dos entidades en juego aquí. Solo hay una conciencia que ha aprendido a dividirse, a fragmentarse en un perseguidor y un perseguido, en un juez y un acusado. Y mientras sigas jugando este juego de la dualidad, estarás condenado a correr en círculos, agotado por una guerra civil que tú mismo has declarado. Detente un momento. Siente el peso de esta lucha. Siente el cansancio acumulado de años de intentar ser alguien que no eres. ¿Qué pasaría si solo por un instante dejaras caer la cuerda? ¿Qué pasaría si en esta interminable guerra de tira y afloja con tu propia mente simplemente soltaras tu extremo? No para que el otro lado gane, sino para darte cuenta de que nunca hubo nadie al otro lado. Solo estabas tú, tirando contra un ancla que tú mismo habías clavado en el suelo. Es aquí, en este colapso del esfuerzo, en esta rendición no a un enemigo, sino a la propia realidad, donde el juego se detiene. Y en el silencio que sigue, algo nuevo puede, por fin, ser escuchado. Y entonces, en el silencio que deja el colapso de tu esfuerzo, algo fundamental cambia. Dejas de ver la vida como un río que debes cruzar a la fuerza, luchando contra la corriente para llegar a una orilla segura. De repente, te das cuenta de la verdad más simple. Tú no estás en el río. Tú eres el río. Todo el esfuerzo,
Toda la lucha era el absurdo espectáculo del agua resistiéndose a su propio fluir. En el momento en que dejas de nadar, no te ahogas, simplemente te unes al movimiento, te conviertes en la corriente. La paz que buscabas en la orilla lejana siempre fue la esencia misma del flujo que intentabas controlar. No hay un destino al cual llegar, porque el viaje es el destino, y tú eres el viaje. Piensa en una sola ola en la inmensidad del océano. Desde su perspectiva limitada, tiene una vida llena de ansiedad. Nace, crece y se precipita hacia una inevitable disolución en la costa. Lucha por mantener su forma, temiendo el momento en que dejará de ser una ola. Pero, ¿es realmente una entidad separada? ¿O es simplemente el océano entero expresándose en una forma temporal? Tú eres esa ola, creyendo que tu yo es una cosa frágil que debe ser defendida. Pero la verdad es que eres todo el océano jugando a ser una ola. La liberación no consiste en hacer que la ola dure para siempre, sino en despertar a tu verdadera naturaleza, la inmensidad profunda, eterna e indestructible de la que nunca, ni por un instante, estuviste separado. Ahora, trae la atención a algo aún más íntimo, tu respiración. ¿La estás controlando en este momento? ¿Estás ordenando a tus pulmones que inhalen y exhalen? No, simplemente sucede. El aire entra, el aire sale. Es un ritmo perfecto, una danza sin esfuerzo que te mantiene vivo sin que tengas que hacer absolutamente nada. Durante años has intentado gestionar tu vida con la misma tensión con la que intentarías forzar tu propia respiración. Pero la vida, como el aliento, se cuida a sí misma de una manera maravillosamente inteligente. ¿Y si trataras tus pensamientos y emociones de la misma manera, simplemente observándolos, permitiéndoles llegar e irse, sin aferrarte, sin rechazar? Descubrirías que el universo respira a través de ti, y tu única tarea es permitirlo. Tu verdadera naturaleza es como el cielo, vasto, abierto, sereno. Tus pensamientos y emociones son como las nubes que pasan a través de él. A veces son nubes oscuras de tormenta, llenas de ansiedad y tristeza. Otras veces son nubes blancas y ligeras, llenas de alegría. Pero el cielo nunca es las nubes. El cielo no lucha contra la tormenta ni se aferra al día soleado. Simplemente les proporciona el espacio para ser, sabiendo que su propia esencia azul y profunda permanece intacta, sin ser afectada por el clima pasajero. Tu error fue creer que eras la nube, identificándote con cada estado de ánimo, con cada pensamiento. La paz llega cuando recuerdas que eres el cielo, el testigo silencioso e inmutable de todo lo que pasa. Así, el juego cambia por completo. La vida deja de ser un problema que hay que resolver y se convierte en una experiencia que hay que sentir. El control se disuelve en confianza. La búsqueda se transforma en presencia. Ya no intentas ordenar las olas, sino que aprendes a surfear. Ya no intentas silenciar tu mente, sino que escuchas su música sin necesidad de analizar la partitura. Te das cuenta de que la rendición no es una derrota, sino la victoria más grande. La victoria sobre la ilusión de que alguna vez estuviste a cargo. Es el alivio de soltar una carga que nunca te pidieron que llevaras. Y en esta ligereza, en esta apertura, la vida finalmente puede fluir a través de ti, no como tú quieres, sino como ella es. Y descubres que así es infinitamente mejor. Y así, la gran búsqueda espiritual termina, no con una respuesta atronadora, sino con un suspiro silencioso de alivio. Ya no necesitas escalar montañas ni sentarte en meditación forzada durante horas. La verdadera práctica es simplemente sentir el suelo bajo tus pies mientras caminas, notar cómo el aire entra y sale de tu cuerpo sin pedirte permiso. Cada paso se convierte en una llegada, cada respiración un recordatorio de que la vida se vive a sí misma a través de ti. No hay nada que alcanzar. La hoja no se esfuerza por caer del árbol, simplemente se suelta y confía en el viento y la gravedad. De la misma manera, te sueltas de la necesidad de controlar tu próximo momento y descubres la gracia en el simple acto de estar aquí. El mundo no ha cambiado, pero tú lo ves con nuevos ojos. La taza de café por la mañana, el sonido de la lluvia en la ventana, la conversación casual con un extraño.
Todo se revela como un milagro silencioso. Antes, estas eran pausas entre los momentos importantes de tu búsqueda. Ahora, entiendes que estos son los momentos importantes. Has dejado de buscar un significado oculto detrás de la vida y has comenzado a sentir el significado en la textura misma de la existencia. Ya no vives la vida como un problema que resolver, sino como una obra de arte para contemplar, una música para escuchar. Y en esta contemplación sin propósito, encuentras una plenitud que ninguna meta, por grandiosa que fuera, podría haberte ofrecido. La carrera ha terminado. El monstruo que te perseguía era solo la sombra de tu propia huida. Al detenerte, la sombra desaparece. Te das la vuelta y no encuentras un vacío aterrador, sino el paisaje sereno de tu propio ser, que siempre estuvo esperando pacientemente a que dejaras de correr. No has ganado nada nuevo, simplemente has dejado de ocultarte lo que siempre has sido. Has vuelto a casa, a un lugar que, en verdad, nunca abandonaste. La paz no te encontró porque estuviera perdida, te encontró porque tú, finalmente, te detuviste para recibirla. Ahora, cada momento es una invitación a recordar, a soltar, a simplemente ser. No hay ningún otro secreto que descubrir. No eres el corredor, eres el camino,